Chao, chao. Chao, chao. Bueno, pues bueno, gracias al Eterno, este ya es nuestro tercer tema de este tiempo de restauración y edificación. Volví y me repitió, me repitió otra vez la virosis. Estoy un poquito disfónico, pero bueno, ahí vamos, tratando como se dice, de que el Eterno nos permita compartir. Ay, está bien, tranquila, muchísimas gracias. Vale, muchas gracias. De compartir y, y que nos dé ese favor y esa bendición de poder entender lo que se va a hablar hoy. No, así está bien. Bueno, haciendo un resumen, como el contexto, lo que hemos ido aprendiendo, lo que hemos ido estudiando, nos damos cuenta de que el Creador va organizando una estructura para su propósito y para cada uno de nosotros. ¿Sí? Esa estructura empezó con la creación, esa estructura empezó con cada cosa en su orden, cada función de cada elemento que Él organizó y que Él creó, cómo fue la luz, cómo fue el agua, cómo fue la tierra, cómo fueron los animales, las plantas, cada una cumplió una función y conforme a esa función Él les dio un mandato, les dio una orden, a cada una dijo, mira, tu función va a ser esta, ¿sí? Incluso cuando hizo los cielos, cuando separó el agua de la tierra, le dio una orden al agua diciéndole, tú no vas a pasar de este límite, tu límite va a llegar hasta ahí. Y si uno se da cuenta, pues el planeta Tierra es redondo. Y es muy curioso de que aunque es redondo, el agua no cae y no sé, o sea, no cae, no se corre, no se va. Es extraordinario, ¿cierto? Y se supone que dicen que es por la gravedad, que porque está girando y todo un montón de términos científicos, pero ante el montón de términos, la cantidad de términos y de conceptos científicos, es muy curioso que aunque siendo redonda, no pasa de un límite, ¿cierto? Es extraordinario, ahí donde uno ve la grandeza del Creador. Y de pronto se cae un poquito, es la teoría del Big Bang y todas esas cosas. Porque aunque gire y todo lo demás, pues, si uno por lo menos coge un vaso con agua y le empieza a hacer, un momento a otro se sale. Y uno se para en el mar y uno ve el borde y uno cree que eso, como ese círculo y todo se contiene ahí. El cielo, las nubes, curioso que una nube contenga tanta agua y no caiga. ¿Sí? Ahí es donde uno ve la grandeza del Creador. Pero hay algo muy grande y extraordinario ahí, es que las palabras con las que Él organizó el universo le dio una orden a cada cosa. Y en esa orden le dijo, tú no vas a pasar de ese límite. Le dijo a cada elemento, tu función va a ser esta, va a ser la otra. Y así ha sido. Y se nota que el Creador es el gobernador del universo y es el que hace todo. No hay teoría científica que pueda sostener eso, aunque saquen ideas. Y conforme a eso, entonces llegamos a la estructura de algo que puso para su creación. Y ahí en el sexto día hizo al hombre. ¿Ya? Y ahí es donde viene este tema, que es la familia. En el tema de la familia vamos a tocar algo que va a ser un poquito denso, digámoslo, pero que es la realidad, no lo podemos, como se dice, disfrazar. ¿Ya? Viene la familia, viene la creación, y hay algo que uno se da cuenta, es que primero crean a Adán, y a Adán lo sacan ¿de dónde? De Adamá, de una tierra especial. Ahí lo hacen de Adamá. Las teorías científicas dicen que el simio fue evolucionando y ahí salió el hombre. Cae por sí solo, porque si el Eterno hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza, él sabe lo que realizó. Y lo sacó ¿de dónde? De Adamá, de una tierra
totalmente única, de unos elementos únicos, y ahí formó a Adán. Y lo curioso es que cuando forma a Adán, lo pone en el paraíso, en el Edén. Dice que hace dentro de Adán, hace un lugar muy especial para Adán. O sea, hace Adán, o sea, desde Adán, como se dice, un lugar muy especial, hace algo más exclusivo, que es el Edén. Y allí que se llama delicia, ¿sí? Pero lo curioso es que si uno ve, hay como una similitud entre Adán y Edén, ¿sí? Hay algo parecido. De pronto nos tocaría profundizar un poco más con los términos hebreos y las letras hebreas que constituyen estas dos palabras, a ver hasta qué punto podemos llegar, porque Adán y porque Edén. ¿Ya? Y algo curioso, y más curioso, y un poquito de ponerle mente, es que, ¿qué es lo que pasa? Vienen y ponen a Adán y le dicen, Adán, tu función va a ser administrar. Pero antes de eso, tienes una orden. Mira todo lo que hay aquí. De todo puedes comer. Pues, se sabía que en esa época eran plantas y cosas. Porque de una dice, de todo lo que hay aquí comerás. Pero del árbol, del conocimiento, del bien y del mal, de ese árbol no vas a probar. De ese árbol no vas a comer. Y luego le dice a Adán, vamos a darle nombre a, tienes una tarea, tienes una función. ¿Cuál va a ser esa función? Ponle nombres a los animales. Empieza tú a conocer la creación. Y vemos que Adán, como se dice, empieza como a administrar, tiene como una especie de función de gobierno y habla y ve los animales y comparte con ellos, sabe que puede comer frutos, sabe que puede comer plantas, pero en ningún momento en su cabeza se le pasa por matar un animal y comérselo. No era su naturaleza. Solo era ponerle nombre a los animales y empezar a administrar la creación. Y le dan la orden a Adán. Y nos damos cuenta que que es el primero que le dan las instrucciones a él, ¿cierto? Y ahí viene algo. Al recibir esa instrucción, le permite el creador, eso donde uno ve eso. Pues resulta que esto lo empezamos a estudiar desde Bereshit Génesis capítulo 2, versos de 7 al 8, que es donde crean Adán, de la tierra de Adán, pero en Bereshit, en Génesis capítulo 2, versos del 15 al 17, es donde le dice cuál va a ser su función. Le da una función, le da una tarea, ¿sí? Una instrucción, una tarea, un oficio. Él ya tiene un oficio, ya tiene una labor. Curioso que desde que lo crearon, pongas a hacer algo, o sea, no lo dejaron al ocio. Adán no tenía un ocio, tenía ya algo estipulado, tenía un propósito. Y todos nosotros, cuando el Eterno nos crea con un propósito. Todos tenemos un propósito, todos tenemos una función, todos tenemos una labor en medio de esta creación. Y ahí es donde nosotros tenemos que preguntarle al Eterno cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra función en la creación. Y Adán en ese momento era crearlo, era asignarle nombre a los animales, empezar a entender cómo funcionaba la creación. Y eso está en Bereshit capítulo 2, versos del 15 al 17. Pero luego, en Bereshit, capítulo 2, verso del 18 al 25, es donde vemos esa parte de la función y vemos esa parte donde le asignan la tarea. Y de ahí, algo curioso es que viene Adán y empieza a ver a todos los animales. Y al ver todos los animales, se da cuenta de que ninguno es compatible con él, ninguno es similar a él. El creador lo hace a propósito, digamos, supongamos, si interpretemos, esto no es revelación, que lo hace a propósito. Empieza a distinguir entre lo que eres tú y son los animales. Toma la diferencia, lo que eres tú y son los animales. Y él empieza a ver y empieza a poner nombres, empieza a ver, empieza a poner nombres.
Y creo que el Eterno vio esa necesidad y ese algo que había dentro de él que decía como que no, como que hay algo que me hace falta, ¿sí? Como que, sí, chévere, yo aquí solo poniendo nombres. Ya estaba ocupado, no lo tenían en ocio, ya tenía una función, ya tenía un propósito, una tarea, pero se sentía solo, veía que hay algo que como que no me cuadra, como que no va conmigo. Y entonces, en el momento en que Adán empieza a identificar qué es el animal y qué es él, y todo, ahora sí viene el Eterno y dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Porque él ya identificó. ¿Y por qué tomo esa parte de eso a lo que luego sucede? Porque resulta que en la Torah hay un mandato donde dice que el hombre no puede acercarse o ni el hombre ni la mujer a tener relaciones con un animal como si fuera con un hombre, ¿cierto? O sea, vemos que había una regulación que Adán tenía, pero que no está explícita, no lo dice, sino que la conocemos en la Torah. Él ya tenía esa instrucción, Adán ya tenía esa instrucción, ya sabía que esos animales no podían ser su pareja, marital o sexual o como lo veamos, no, era un animal. Y cuando él dice, no es bueno que el hombre esté solo, entonces el Creador dice, en su palabra, eso está en Bereshit, del capítulo 2, Génesis, del 18 al 25, dice, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos para él una compañera, ya, una compañera. Una compañera, y luego, dependiendo de la versión, digamos que en la mía dice una compañera apropiada. Ya, empecemos las características. Y bueno, en otras versiones dice para que lo ayude. Vamos a poner, hagamos una compañera, primero compañera, de compañía, apropiada para que lo ayude, ¿sí? Y ahí fue que creó a Eva, en ese tiempo no se llamaba Eva, ¿sí? Ahí creó a Eva, en ese tiempo no se llamaba, en ese momento más bien no se llamaba Eva, sino que ahí ya Adán, como tenía toda su función de poner nombres, él mismo dijo, como de Ish, salió de Ish, ella es Isha, ¿sí? O sea, como que tuvo esa función, pues, esa iniciativa de decirle Isha, porque salió del Ish, ¿ya? Entonces uno se da cuenta de que al crear a Eva no fue un ser totalmente aparte de Adán. No, el Eterno cogió barro y todo lo demás y lo hizo y la hizo aparte, la sacó de él. ¿Ya? Sí, nos damos cuenta de cómo, de alguna otra manera, el hombre y la mujer estamos, entre comillas, ligados, o sea, no somos independientes el uno del otro, no hay esa famosa eh, movimiento que se ve ahora de independencia, que lo vamos a tocar más adelante. Y lo curioso de que se me pasó ahora acerca de la formación de Adán es que hay dos elementos para formar el barro, es la tierra y el agua, ¿sí? En la clase pasada nos dimos cuenta de esos elementos únicos que no sabemos cómo los empezó el Eterno, cómo los hizo, pero ahí estaban, ¿cierto? Y vemos cómo él toma agua y toma tierra, forma esa arcilla y por medio de esa arcilla hace su ser humano. ¿Sí? Dos elementos especiales. Y lo curioso es que el Eterno, cuando a veces le habla al pueblo de Israel, dice, voy a poner a la tierra y al cielo como testigos contra ti. Y nos damos cuenta que en el cielo, si vemos hacia allá, pues hay como la conexión entre de donde proviene nuestro ser y de dónde fue formado. ¿Sí? Él dice, pongo a la tierra y al cielo como testigos. ¿Ah? Vamos ya. Y, 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 bueno, listo. Entonces, vemos cómo lo hace.
Y esas características de esta compañera, podemos notar que dice pues que es apropiada. ¿Cuál fue la otra apropiada ahí? Y ayuda. ¿Listo? Y ahí es donde viene lo interesante de lo que somos. El famoso yugo desigual. ¿Cierto? Compañera apropiada. Apropiada. Ahí es donde empata el yugo. ¿Cierto? Apropiada. Aunque estemos todos dentro del pueblo de Israel, hay algo que hay que entender, es que los de afuera, las mujeres de afuera, con su movimiento y su forma de llevar las cosas, no son apropiadas para ningún hijo del pueblo de Israel. También ningún hombre por fuera es apropiado para las hijas del pueblo de Israel. Entendámoslo. Es fuerte, pero es la realidad. ¿Sí? Dice que era compatible. ¿Sí? Era compatible con él. Entendemos todo este contexto. Y esa es la parte exterior de esta parte de la compatibilidad. ¿Y compatibilidad con qué? Compatibilidad espiritual. ¿Sí? ¿Y por qué compatibilidad espiritual? Más adelante nos vamos a dar cuenta por qué la compatibilidad espiritual. Pero también era la compatibilidad de creencia, de esencia, de, ¿cómo se le dice también? De la manera de proceder, de su comportamiento y de su forma de ser, ¿sí? De actuar. Era una tan compatible que si uno se da cuenta, hay veces de pronto dicen, no, es que hay diferencias entre los esposos. Sí, hay diferencias, pero siempre hay algo en común, ya, independiente de las diferencias. Y nos damos cuenta que ahí es donde prácticamente se forma el hogar, ya. Y aquí es donde podemos, yo creo que evaluar lo que vivimos y lo que en este momento, los que estamos casados, que tenemos un hogar, comprender hasta el punto donde el Creador nos ha llevado, ¿sí? Ahí ya viene el tema de la familia, el tema del hogar, ¿listo? Y aquí es donde viene el punto denso de la charla, que es donde se estipula el hogar, donde se estipula la familia. Y eso lo vamos a encontrar en Bereshit capítulo 2, verso 24. Y nos damos cuenta que el Eterno le dice al hombre, y ahora tú dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer y serán una sola carne. Dejarás a tu padre, a tu madre y serás una sola carne. ¿Cierto? Curioso. Es raro, pero es la realidad. Tenemos que desligarnos de esa mamá, de ese papá, como ese cordón umbilical, pongámosle así, ese cordón umbilical de la mamá, del papá, y ahora sí formar un hogar. ¿Listo? Y te unirás a ella y serán uno solo. Entonces, mire que cuando pasan estas uniones es uno solo. Se unen, pero son uno solo. ¿Por qué? Porque de Ish salió Isha. ¿Sí? Y si más adelante nos damos cuenta el contexto de por qué ya ella, su nombre ya no era Isha, sino que le puso Java, conocen mal llamado como Eva, en hebreo es Java. Y si unimos Adán y Java, esas palabras hacemos como un juego de ellas. En hebreo la palabra amor es Ahavá. ¿Sí? A de Adán y Java de mujer. Unimos esas dos frases. Y cuando se une un hombre y una mujer, ¿qué hacen? Es el complemento de ¿qué? Del amor. ¿Sí? Ahavá. Pero si nos damos cuenta, prima más Java que Adán. ¿Sí? Pero tendríamos que profundizar un poco más para saber por qué llega ahí.
Pero vamos a irnos, para no desfasarnos un poquito más en esa parte, sino tenerlo ahí. Mire, es Ahabá. No se puede unir la palabra Ahabá entre dos mujeres y dos hombres, como lo que quieren ahora llamar ese famoso movimiento progresista, ese famoso movimiento woke que le llaman ahora, que son cosas que uno dice tenaz, lo que prácticamente quiere hacer. Entonces, si nos damos cuenta, todo este movimiento de los gobiernos, de toda esta situación que se está viendo a nivel mundial, su objetivo es puntual: desfasar el origen de la creación y desfasar la que el creador había organizado desde el principio. Sí, ese orden del eterno, esa mandato de él, de una estructura organizada conforme a sus leyes. Ahora, si lo vemos, él estipuló un hogar, y si nos damos cuenta, todos estos movimientos van en contra del hogar, van en contra de la familia, van en contra del matrimonio, van en contra de los valores y principios del hogar, van totalmente en contra de eso. Nos damos cuenta que el aborto, ¿sí? Que el aborto, que la igualdad de género, ¿sí? Todos estos movimientos feministas mal interpretados, ¿ya? Matrimonios entre hombres y mujeres, ¿sí? Relaciones entre el mismo sexo, y todo eso es promovido. Y lo curioso es que es patrocinado, y lo curioso es que es fomentado y es financiado para que así suceda. Y esa es otra, que les aceptan adoptar hijos, unirse en bodas y todo lo demás. O sea, un montón de cosas que están desfasando la realidad de lo que el Eterno realmente es. Tan así que están por ahí los rumores, o han dicho, habría que asegurarse un poco más, que aún quieren cambiar la estructura de la Torá, reformarla, dicen ellos. Vamos a reformar la Biblia. ¿Y reformarla cómo? A sus ideales, ¿sí? A la manera de ellos. Eso es lo que quieren lograr. ¿Ya? Listo. El concepto de hogar. El concepto de hogar. Ajá. Bueno, y ahora le ponemos el concepto de hogar. No, yo lo tengo aquí, tranquilo. Okay. Concepto de hogar. Hoguera. Dice morada, lumbre. Y uno que me gustó aquí. Techo. Ahora uno puede entender por qué es que él quiere destruir tanto los hogares. Porque dice que es un grupo de personas que viven juntas. Bueno, un grupo de personas que viven juntas, y sabemos de que la orden era hombre y mujer y sus hijos. Eso es lo que realmente es el concepto de familia: hombre, mujer y sus hijos. ¿Y por qué digo que ahora es que el tema se pone denso? Porque resulta que aunque las escrituras al principio no hay una estructura de matrimonio, ahí era explícito, ahí estaba, ¿sí? El matrimonio. A ese punto creo que en este tiempo es difícil de manejar, el matrimonio. ¿Por qué? Porque resulta que ahora los jóvenes o personas en general viven en unión libre, van, comparten con una amiguita, el amiguito, el novio, tienen relaciones sexuales y un montón de cosas fuera de qué, del matrimonio. Entonces, no falta, porque sé que hay una corriente religiosa en específica que no quiero mencionar, dice, es que solo con el hecho de que usted se acueste con una persona y salga a vivir con ella, ya se casó. No es así. Las escrituras no lo muestran de esa manera. Pero resulta que esta corriente dice, no, porque es que usted ya se allegó a ella, ya es su pareja, ya es su esposo. No,
no es así. ¿Ya? Y esa teoría cae con los argumentos de la Torá. ¿Ya? Vivir en unión libre, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio no es lícito. Quizás nuestros padres lo hicieron, quizás algunos seamos frutos de esa situación y luego se formalizaron. Quizás en este tiempo tengamos familiares o cercanos o conocidos que puedan estar viviendo eso. Este tema no es para juzgar ni señalar, este tema es para que por medio de la instrucción sepamos de dónde proviene todo y por medio de esa instrucción podamos dirigir a aquellos que lo hacen, ¿sí? Y por medio de esa instrucción podamos aclarar un poco de esa situación. Y si lo estamos viviendo, formalizar las cosas y organizarlas, porque fuera del matrimonio no se puede. ¿Y de dónde salió el matrimonio? Si en Adán y Eva no hubo una ceremonia. Aparentemente no hubo una ceremonia. No lo muestra, ¿cierto? Y uno no sabe si hubo o no hubo una ceremonia o que hubo un compromiso o qué pasó ahí. ¿Y por qué lo digo? Si vamos a Bereshit, capítulo 24, dice así: ahora Abraham ya era viejo, avanzado en años, y el Eterno había bendecido a Abraham de todo. Abraham dijo al sirviente que le había servido por más tiempo, quien estaba a cargo de todo lo que poseía. Era su siervo de confianza. Y le dice: pon tu mano debajo de mi muslo, porque yo quiero que jures por el Eterno del cielo, del Eterno, el Elohim del cielo y la tierra, que tú no escogerás una esposa. ¿Por qué no es una mujer? ¿Una qué? Esposa para mi hijo Isaac. Escogerás una esposa para mi hijo Isaac entre las mujeres, ¿de dónde? De Canaán. De una, le dijo. Y ahí es de ahí es donde empatamos lo que hablamos de la mujer apropiada, el yugo igual, no yugo desigual. Las mujeres de Canaán tenían sus prácticas fuera, tenían cosas diferentes. Aquí nos adelantamos cientos y miles de años, o cientos años, muchas generaciones. Y estas generaciones tenían prácticas distintas. Pero miremos que hay dos puntos importantes. Escogerás esposa para mi hijo Isaac, y que no sean de las que cananeas, porque sabemos las prácticas cananeas. Entre quienes estoy habitando. O sea que ahí ya Abraham estaba en la tierra prometida, ya estaba en Canaán, ¿cierto? Ya, muchos dicen, no, que es que no le pertenece Canaán al pueblo de Israel. Nos damos cuenta que Abraham ya estaba en Canaán, pero que las prácticas de Canaán no hacían parte de Abraham. El Eterno simplemente lo puso en Canaán para que supiera que así iba a ser su tierra, y era un proceso, ya era un proceso que iba a vivir. Sino que irás a mi tierra, curioso, está en Canaán, en medio de las cananeas, en la tierra prometida, y le dice: irás a mi tierra, donde yo nací, a mi tribu, y tú tomarás de allí una esposa para mi hijo Isaac. El sirviente respondió: supongo que la mujer no está dispuesta a seguirme a esta tierra. ¿Debo entonces llevar a tu hijo a la tierra de la cual viniste? Abraham le dijo: ocúpate de no llevar a mi hijo de regreso allá. Ya Elohim, el Elohim de los cielos y de la tierra, quien me sacó de la casa de mi padre y lejos de la tierra de donde yo nací, quien me habló y me juró: yo daré esta tierra, o sea, Canaán, a ti y a tu linaje. Él enviará un malaj, o sea, un mensajero delante de ti, y tú tomarás una esposa para mi hijo Isaac de allí. Pero si la mujer no quiere seguirte, entonces serás libre de tu obligación bajo mi juramento, bajo mi juramento. Solo no lleves a mi hijo de regreso allá. Vuelve y le repite: no lo lleves. El sirviente puso su mano debajo de su muslo de Abraham, su amo, y le juró referente al asunto. Curioso, pero no lejos de lo que somos. ¿Qué es lo que sucede? No era la tierra la que hacía Abraham. La tierra era la prometida, pero no era la tierra la que lo hacía él. O sea, el lugar, el sector.
era el linaje. Y Abraham le dijo, ve a mi linaje y trae esposa para mi hijo a la tierra de la promesa. Sí, dos acciones muy diferentes. Y jura, me dice, pon tu mano debajo de mi muslo. No estoy seguro de lo que voy a decir, me gustaría investigarlo un poco más, pero se supone que debajo del muslo pasa una vena que es como la principal, una arteria, la aorta, la vena aorta, ¿cierto? Y se supone que si esa vena se corta, ¿qué pasa? Ya hasta ahí llega. Y si vemos que le está diciendo a Abraham, pon tu mano debajo de mi muslo, por ahí es donde viene mi sangre, por ahí es donde viene lo que soy. Hombre, júralo por mi vida. Curioso, pero es así. Es por mi vida, júralo por mi vida. Porque donde tú llegues a hacer algo diferente, es mi vida la que depende. Es mi promesa. Es la promesa que el Eterno me hizo a mí y a mi descendencia. Hay algo que yo también leí sobre eso de la mano del Señor, que también se refiere a algo de intimidad. Muy cercana a la intimidad, es algo muy... A la Brit Milá, como a la Brit Milá, al pacto que había hecho. Sí, sí, claro, o sea, interpretaciones y como si se revela, sí, interpretaciones pueden haber muchas, como la que estoy diciendo, es una más. Y lo que sí, o sea, realmente hay muchas que dicen que por el tema de la Brit Milá puso su mano debajo del muslo. Y pues digamos que dentro de tantas, la mía, pues, como me puede decir, no soy el más extraordinario, pero se supone que bajo el muslo pasa una vena, que es la aorta, la aorta, una vena principal, se corta esa vena y se desangra. Está diciendo, jura, es mi vida, jura por mi vida, jura por mi descendencia, por lo que va a pasar de ahí en adelante. Y luego viene este siervo y va, pero si nos damos cuenta que le está diciendo, busca qué, esposa. Ya, ahí donde nos damos cuenta que aunque no esté muy claro el tema del matrimonio, está ahí, habla de él. Y viene este siervo y llega y le ora al Eterno y le dice, mira, mi siervo me ha enviado por esposa mi siervo ha enviado por esposa para su hijo. Y pide una señal. Y cuando él pide esta señal, la señal se da. ¿Y por qué quiero tomar esta parte de la señal, la esposa y lo que sucede? Porque lamentablemente a veces tomamos decisiones a la ligera. Entonces creemos que el Creador nos ha hablado por algo y alguien y decimos, no, sí, empiezan esas señales, ¿no? Padre, si la persona pasa por aquí ahorita, resulta que ella va a ser mi esposa y es la vecina. Obvio que va a pasar, va a ir a la tienda, va a ir al colegio, va a ir a trabajar, va a pasar. Entonces, como la vio, ay, no, esa es la señal, es mi esposa. Hombre, no es la señal que había pedido este siervo, no era tan obvia. Imagínense en cuántas mujeres estaban recogiendo agua en ese momento. Entonces, por eso la señal de él tenía que ir más allá. Y eso pasa. Y entonces vamos y este siervo le dice, y hay algo que hay que mirarlo, el compromiso de boda, y es que el siervo, cuando ya la señal se da, va donde los padres y le dice, mire, mi siervo Abraham, explica todo el asunto, la historia, y le pide a quién, permiso a quién, a los papás, ¿cierto? Le pide permiso a quién, a los papás, le dice, mire, permiten que esta doncella sea esposa del hijo de mi siervo, ya. ¿Y por qué quiero tomar eso? Porque ahora vemos que los muchachos van, bueno, formando hogar, cogen por ahí, se acuestan y todo, y se van a vivir juntos con permiso de quién, ¿sí? Y resulta que hay esa famosa concepto que manejan los adolescentes, me imagino que aquí el adolescente presente, me imagino que lo tuvo que haber escuchado es, yo no voy a llegar a mi adultez virgen, ¿cierto? O puedo tener relaciones y conocer a diferentes hombres y acostarme con ellos y no pasa nada. Es una relación, no es nada serio, ¿cierto? Esa palabra
Esa palabra le dicen a los adolescentes. No es nada serio. Y viene. Imagínense. Mira, imagínense lo que dicen los padres sin temor del Creador. Esos son padres sin qué? Sin temor al Creador. ¿Sí? ¿Y por qué digo que pedirle permiso a los padres para el matrimonio y que ahí se nota el proceso de un matrimonio? Está ahí en las escrituras, aunque no sea explícito, toda una ceremonia, todo un protocolo, porque lo tenían, pero estaba, lo vemos cuando Yeshua va a las bodas de Canaán. Y también vemos de que no hacer esto es una deshonra, y es una deshonra, ¿por qué? Podemos verlo en Bereshit capítulo 29, en Génesis capítulo 29, versos del 14 al 24, donde Dina, la hija de Jacob, ¿qué pasa? ¿Por qué digo que cuando una persona tiene relaciones con una mujer? No, creo que me equivoqué. No, perdón. No, ahí es. Bueno, sí, perdón. Lo de Bereshit capítulo 29, 14, 29, verso de 14 al 24, es otro relato más de lo que hay estipulado para formar un hogar. Si lo leemos, nos damos cuenta que Jacob llega a este lugar y empieza a trabajar, empieza a hacer algo y le dice a Labán, no lo hagas en vano. ¿Qué quieres? ¿Qué te pago? Y él dijo, como está enamorado de Ribca, de Raquel, dijo, quiero a tu hija como esposa. Ya luego conocemos qué es lo que pasa con Jacob, que le ponen a Lea, pero nos damos cuenta que hay un protocolo de boda. Existe una boda, existe un matrimonio, existe un compromiso. Lo que nosotros como pueblo hebreo le llamamos ¿qué? La ketubá. La ketubá en hebreo, en nuestro contexto como pueblo hebreo, la ketubá es el compromiso que hace ambos, tanto el hombre como la mujer, y escriben ese compromiso, y por medio de ese compromiso es que forman el hogar. Se van a matrimonio, organizan, se casan y forman el hogar. Y si nos damos cuenta, es lo mismo que el Eterno hizo con el pueblo de Israel. Él les dio la ketubá en el monte Sinaí, les dio las tablas, les dio las leyes y les dio el compromiso. Les dijo, ustedes quieren ser mi pueblo y quieren que yo sea su Elohim. Viéndolo más así como Israel como la mujer, como la esposa, y el Eterno como el esposo. Dios sí queremos. Y dijeron la famosa palabra que conocemos todos, Naase Benishma. Naase Benishma es haremos y obedeceremos. Sí hubo un compromiso de boda. Y lo mismo pasó aquí, hubo un compromiso. Y Jacob organizó, Labán organizó la boda de su hija, etc. Había un compromiso de eso. Y ahora el tema de la deshonra. Ahí fue que me equivoqué en los versos. El de la deshonra está en Bereshit 34, versos del 1 al 31. Bereshit 34, Génesis 34, versos del 1 al 31. ¿Y por qué deshonra? Pues resulta que esta mujer había salido y aparte de eso viene esta persona y la viola. Pero si nos damos cuenta, dice que luego se enamora de ella. ¿Y qué va a hacer luego cuando se enamora de ella? ¿Qué le dice? O sea, ahora sí ya quiere que se la dé por esposa cuando ya la ha deshonrado. Deshonrado. Yo creo que esa es la parte que hay que tener en cuenta. Deshonra. Obvio, la violó y eso no está bien. La deshonró. Pero si nos damos cuenta, si un hombre tiene relaciones íntimas con una mujer sin el consentimiento de sus padres, ¿qué está haciendo? Está deshonrando a esa mujer está deshonrando a sus padres y ese muchacho está deshonrando a esa familia. Eso es lo que pasa cuando tenemos relaciones sexuales fuera del matrimonio y sin un consentimiento. Estamos deshonrando a la mujer, a nuestra familia y a la familia de ella. Hay discordia entre el papá y el yerno, no les gusta, o sea, y viven
en contienda toda hora, o sea, como en guerra del papá y la hija o la mamá que los tratan mal y todo eso, hablan mal del yerno, pero si mientras hay noviazgo y hay compromiso y hay una pedida de mano, creo que todo va a ser como más legal y hay como más respeto y más, o sea, más comunicación entre el yerno y el suegro, ¿no? O sea, yo veo eso ahorita en estos momentos, pero, que así es como está la juventud. Muchas jóvenes se han ido y se van solas porque me gustó y se volaron de la casa a vivir con ellos. Y hay discordias, hay muertes, hay peleas por ese motivo. Pero si hacen las cosas bien, ya todo queda como en paz y como en un hogar, o sea, como en familia. Así es. O sea, realmente, si nos damos cuenta, cuando está la bendición de los padres, ese aval, las cosas funcionan, ¿cierto? Hay un aval. Cuando no hay un aval, hay una palabra muy dicha acá entre nosotros que dice que lo que empieza mal, termina mal. ¿Sí? Y si ya empezamos mal, ¿qué tenemos que hacer? Rectificar y organizarlo y hacerlo bien. Entonces, le preguntan le preguntan a los padres, ¿ustedes permiten que esta joven sea esposa de él? ¿El padre está consciente de qué tipo de mujer va a tener su hijo? Los padres son conscientes qué tipo de hombre va a tener su hija. eh, sí, entonces ahí ya viene la parte de lo que es importante cuando los padres están de acuerdo y pues resulta que decimos, ah, no, es que ya viven juntos. Listo, le cayó bien, pase lo que pase, lo que se vive ahora y el resultado que muchos quizás ahora somos. Resultado de hogares que empezaron por donde no era. Mm. El amor tuyo que le dice. Estuvo buena. Estuvo buena. Estuvo buena. Lo de ahora, ¿cómo es que llama? El amor. Y él va a la casa de ella y sale uno y quiere regalarle la calle. Ajá. Es que el amor toalla. Ay, hombre, es que el amor toalla. El amor toalla, todo aquí, yo allá. Ay, hombre, ya no me la sabía. Ay, no me la sabía, el amor toalla. Todo aquí, yo allá. Ay, ay, ay. Entonces, mire, pasan todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer luego? ¿Qué es lo que viene ahora? Los que somos resultados de eso y estamos en este caminar, ¿qué tenemos que hacer? Orarle al Creador y decirle, Padre, ayúdanos a rectificar lo que nuestros padres hicieron. Y si lo hemos hecho, Padre, ayúdanos a organizar y a rectificar lo que hicimos. Tenemos que llegar a ese punto, ¿sí? De poder rectificar, de poder decir, bueno, es por donde empezamos. Ah, bueno, listo. Hagamos el compromiso de boda. Hagamos esa que tú vas. Ah, no, que no tengo para la ultra ceremonia. Hombre, si lo hace por lo civil, ya con eso es suficiente para empezar. Eso no le va a costar mucho. Le va a costar más no hacerlo. Empiece así sea por lo civil. Ya, hágalo civilmente, porque ya es un compromiso. Hable con los papás, organicen esa situación, pídanse perdón. Digan, listo, empezamos mal, pero queremos hacer las cosas bien. Ya, organicen esa parte. Los votos y esas cosas que hacen parte de la que tú vas, enseñémosle, ¿ya? Enseñémosle cómo se forma, cuál es el compromiso que tienen que tener. Y ya luego, conforme al que el creador va organizando y organizando todo, ya se hace pues la ceremonia formal o más extraordinaria
No, que es que ya vivimos juntos y eso ya para qué. Bueno, pues sí, pero por lo menos haga la que tú haga su matrimonio civil y ante la comunidad o ante sus padres, no necesariamente tiene que exponerse ante la comunidad, pero sí ante los padres de la mujer con la que vive y ante los padres del hombre con el que vive, hagan esa ceremonia íntima de compromiso entre ambos, ¿sí? Esos votos de que tú vas y hagan las cosas al derecho. Recuerden que Yeshua dijo, al eterno lo que es del eterno y al César lo que es del César. ¿Sí? Lo civil, por lo civil, y lo espiritual, que es la que tú vas, por lo espiritual. Pero que ante el frente al Creador tengamos eso. Y esa formación que llevan los niños, en los que son del bar mitzvah y el bar mitzvah y el bar mitzvah para el hombre y el bar mitzvah para las mujeres, esa instrucción enseñémosela, ¿sí? Enseñémosle eso. Este bar mitzvah no es solo que aprendan rezos y que aprendan cosas, no, que aprendan el fundamento de la Torah. Por eso cuando se va a hacer esa transición y va a hacer esa ceremonia, siempre se evalúa al joven que va a hacer eso. Se le hace la evaluación de su bar mitzvah y de su bar mitzvah. O sea, tiene que ser hasta cierta edad o porque, o sea, luego por mí, yo nunca lo hago, nunca le hice la primera. Y me estaba llena, pero no me parecía eso. Nunca la he hecho, yo tenía 17 años. Él tiene que estar congregándose y aprendiendo la palabra para poder hacerla, o la puede hacer a esa edad que tiene 17. Pues bueno, la tradición dice que de los 13 para los hombres y los 12 para las mujeres. Pero nosotros estamos llegando, o sea, nosotros no conocemos nada de eso. Él puede pasar un proceso de instrucción y formación para poder cubrir ese requisito, pongámoslo así, requisito civil hebreo, pongámoslo así. Lo puede hacer aunque tenga la edad que tenga, porque todos hemos vivido ese proceso, todos los que estamos aquí sentados, o en mi caso que estamos aquí, nosotros no llegamos en familia con prácticas hebreas desde el principio, pero ¿qué ha hecho el Creador en nosotros? Ha ido haciendo esa formación del bar mitzvah y el bar mitzvah por medio de la vida misma, de la instrucción de la palabra, y ahí es cuando uno se da cuenta que Él nos va evaluando y nos va formando. Tenemos el privilegio, la bendición y el favor de que ahora los que vayan naciendo, de nuestros hijos, nietos, hijos y todo lo demás, ir formándolos para que hagan ese proceso si sus padres lo permiten y si están en este caminar. Pero no pasa con la tradición del pueblo es a los 8 días de nueva nacido. Pero ustedes, los varones que están llegando a hacer esa transición, en su dignidad la pueden hacer en ese momento para crear ese pacto. Claro, es así. O sea, realmente si nos damos cuenta, el pacto del Eterno con Abraham, es del Eterno con Abraham, la Brit Milá, pacto de palabra, lo hizo Abraham ya a edad avanzada, de 90 y pico de años, cuando hizo la Brit Milá, pero de ahí le dio la instrucción diciéndole, todos tus hijos a los 8 días de nacidos harán ¿qué? Brit Milá. Todos los hijos del pueblo de Israel tienen la obligación de hacer Brit Milá. No es que al pueblo hebreo se le ocurrió, solo podemos leer, es el pacto de el Eterno con Abraham. Sí, lo hizo Yeshua. Y si Yeshua lo hizo y somos seguidores de Yeshua, tenemos que unirnos al pacto, porque hace parte del pueblo de Israel. Dice que un incircunciso heredará el reino de los cielos. Que no nos cojan desapercibidos. Dice que un incircunciso no irá al reino de los cielos. Pongámonos pilas con eso. Pero es algo que no es de la noche a la mañana. Es un proceso que se debe vivir. Y es algo que podemos enseñar en el transcurso o podemos ir llevando ese proceso en el transcurso de todo este tiempo que venimos haciendo la palabra. Hemos tenido esa instrucción. Seguimos empatando esto de la familia, de la boda, del hogar, del matrimonio,
de lo que el Creador ha dado y ha hecho por nosotros. Hay algo interesante hablar de eso. Está en Deuteronomio 22, que para mí Deuteronomio 22 es como una especie de regulaciones por la conservación de la vida. ¿Sí? Yo lo veo así, ¿sí? Yo lo veo como que esos mandatos que dan ahí, quizás de Deuteronomio 22, uno los lee y es como la conservación de la vida, habla de la vida misma, ¿ya? Y leámoslo, todo 22. ¿Y por qué digo que es como esos mandatos de conservación de la vida? Deuteronomio 22. No es tan largo, pero es muy interesante. Quizás de ahí siguen muchos más mandatos y hay muchos más mandatos de conservación de la vida, sino que estos me parecen especiales, que los abarca esta parte. Dice así, no hará. ¿Por qué lo quiero leer completo? Porque de ahí podemos empatar de lo que es la familia, de lo que es la vida y de lo que pasa cuando conformamos un hogar y de cómo tenemos la estructura de lo que somos, ¿sí? Dice así, no verás al buey o a la oveja de tu hermano extraviado y te comportarás como si no lo hubieras visto. Los traerás de regreso a tu hermano. Lo traerás de regreso a tu hermano. Si tu hermano no está cerca o no sabes quién es el dueño, lo traerás a tu casa y permanecerá contigo hasta que tu hermano pregunte por él. Entonces lo regresarás a él. Harás lo mismo con el asno, su atuendo o cualquier otra cosa que él pierda. No lo ignorarás, dice, no lo ignorarás. Si ves el asno o el buey de tu hermano colapsado en el camino, no te comportarás como si no lo hubieras visto. Lo ayudarás a levantarse, a ponerse en pie de nuevo. Una mujer no puede usar ropa de hombre. Aquí viene la parte de la diferencia entre las prendas de hombre y de mujer. Y un hombre no puede ponerse ropa de mujer. Esto es muy claro conforme a los movimientos progresistas de lo que estamos viviendo ahora, o el famoso movimiento woke, que es una cosa extraña. ¿Por qué? Dice, porque cualquiera que haga estas cosas es detestable ante los ojos de Yahweh Elohim. Y aparte dice, si cuando estás caminando ves un nido de un ave en un árbol o en el suelo con pichones o huevos, no te llevarás a la madre con los pollitos, dejarás a la madre ir, pero puedes tomar los pollitos para ti, para que las cosas te vayan bien, para que las cosas vayan bien contigo y prolongues tu vida. La importancia de la conservación de la vida, de lo que es ir dejando que las cosas se vayan dando conforme a lo que es. Un hombre con otro hombre no va a poder tener familia. Una mujer con otra mujer no va a poder tener. Por mucho que se las den, de que es que yo me opero, me inyecto, me cambio, su estructura, no sé cómo llamarle, no conozco muy bien los términos científicos, como se puede decir científicos, pero su estructura corporal no va a ser nunca la de una mujer, la de un hombre nunca va a ser, sus genes, su interior, nunca lo va a hacer porque se opere, porque su naturaleza desde el principio la crearon hombre y mujer. ¿Y por qué tomo esto con los pichones? ¿Qué tiene que ver eso? Porque el creador de rato está diciendo, solo los pajaritos pueden generar más vida, déjenlos que hagan más vida, no los maten, ¿sí? Lo mismo pasa con nosotros. Si vemos eso en nuestra vida, hasta ahí llega, ¿sí? ¿Qué pasaría si todo este mundo quedara solo hombres con hombres y mujeres con mujeres, como decía la reina, hombres con hombre y mujer con mujer y viceversa? En sentido contrario.
No se puede. La vida no sigue ese orden. Ya, no se sigue prolongando la vida, se acaba todo. Termina, ahí queda. Y eso es lo que quiere este movimiento, acabar con todo. Y ya luego vamos a profundizar, yo creo que en la próxima clase un poquito más de eso. Cuando miren esta parte que es interesante. Suena curioso, pero es interesante. Cuando edifiques una casa nueva, edificarás un parapeto debajo alrededor de la azotea. De lo contrario, alguien se puede caer y tú serás responsable de qué? De su muerte. Enrejar. Una protección. ¿Cierto? Vuelve y juega. Hombre, estás construyendo una casa. Tienes una casa, estás construyendo. No la dejes a la deriva, porque esa persona que está en ese piso, si tú no la cubres, no le pones un enrejado, en cualquier momento, ¿qué pasa? Se puede caer. ¿Sí? Y esa sangre te la cobra. O sea que mire que el Creador tuvo tanto detalle en sus leyes, tanto detalle que aún decirle a uno, vas a construir cerca. Tienes un segundo piso, un tercer piso, ojo, cércalo, para que nadie se vaya a caer y te lo cobre, cércalo. Tuvo cuidado de eso. ¿Y cómo ponemos esa cerca en nuestra vida? En el hogar. En el hogar. Estás formando un hogar, tu hogar está creciendo. Si eres tú y tu esposa, son un piso. Si tienes hijos, tienes 2 pisos. Tienes 3 pisos. Pero pongamos lo que tienes hijos, tienes 2 pisos. ¿Qué tienes que ponerle a ese piso? Ponle una cerca para que no se vaya a caer. Se ve tan sencillo en la Torá, pero si vamos más allá, nos damos cuenta de que el Eterno tiene cuidado de todo. Ponle una cerca si tienes hijos para que no se vayan a caer. ¿Cuál es tu cerca? La Torá. Sí, esa es la cerca espiritual. Y ya conocemos las cercas físicas y todo lo demás, pero la espiritual es esa. Ponle cerca. No dejes que se vayan porque sí. Ponle límites. Enséñales, porque la cerca les enseña, los límites te enseñan, la Torá tiene cercas, te enseñan a comportarte, a evitar que te caigas. Eso pasa. Ya. Y vuelve y juega. Prima que la vida, la familia y la estructura que de un principio él organizó para permitirnos la prolongación de nuestras vidas. Y luego dice, no sembrarás clases de 2 semillas o de 2 especies en tu viña. Si lo haces, ambos, la siembra y la cosecha, el producto, la viña, ¿será qué? Perdidos. ¿Qué pasa si un hijo nuestro, nuestros negocios, familia, hogar, se siembran, crecen y se reproducen con algo que no hace parte de ese lagar, de esa semilla, de ese linaje? Se pierde. Ahí se pierde. Y por eso vemos los divorcios, por eso vemos las muertes, por eso vemos los feminicidios, por eso vemos el adulterio, por eso vemos los hogares destruidos. 2 linajes que no tenían nada que ver están creciendo. Tengamos en cuenta eso. Mire que la Torah tiene trasfondos y nos enseña que el Creador lo va organizando. Eso pasa y lo notamos y lo hemos visto. Vemos lo que pasa con los hogares y las familias cuando crecen disfuncionales. Esos yugos desiguales se pierden. Simplemente se pierden. No ararás con el buey y el asno juntos, porque tienen diferentes fuerzas. No usarás ropa tejida con 2 clases de hilo, lana ni lino juntos. Bueno, yo creo que ya eso hay que entenderlo un poco más a fondo. Te harás cuerdas torcidas en las 4 esquinas del atuendo con las cuales te cubres. Bueno, eso ya sería lo que son los zigzig. Si un hombre se casa, mire, aquí vuelve,
Si un hombre que se casa, ay no, que es que la boda no sale, que usted llega y se acuerda. No, miren lo que el Eterno está diciendo. Si un hombre se casa, ahí ya, con una mujer, tiene relaciones sexuales con ella y después de habiéndola tomado, aversión, trae falsos cargos contra ella y difama su carácter diciendo, yo me casé con esta mujer, pero cuando tuve relaciones con ella no encontré evidencias de que era virgen. Entonces el padre y la madre de la muchacha llevarán la evidencia de su virginidad a los ancianos del pueblo, a la puerta, o sea, lo expone. El padre de la muchacha dirá a los ancianos, yo dejé mi hija se casara con este hombre, pero él la odia, así que él la ha traído falsos cargos que encontró, falsos cargos que no encontró evidencia de la virginidad de ella. Aún aquí está la evidencia de la virginidad de mi hija, dice el padre. Y ellos pondrán la tela delante de los ancianos del pueblo. Los ancianos del pueblo tomarán al hombre y lo castigarán y lo multarán 2 medias libras de shekel de plata, las cuales le darán al padre de la muchacha porque él la ha difamado públicamente a una virgen del pueblo de Israel. Ella permanecerá su esposa y él le está prohibido divorciarse de ella por el tiempo que él viva. Pero si el cargo es sustanciado que la evidencia de la virginidad de la muchacha no pudo ser encontrada, entonces ellos guiarán a la muchacha hacia la puerta de la casa de su padre y los hombres de su pueblo la apedrearán a muerte, porque ella ha cometido en Israel el acto vil de ser una prostituta mientras aún está en la casa de su padre. De esa forma podrán fin la perversidad entre ustedes. Y luego continúa, si un hombre es encontrado acostado con mujer que tiene esposo, ambos de ellos tienen que morir. El hombre que fue a la cama con la mujer y la mujer también morirán. De esta forma quitarán la perversidad del pueblo de Israel. Si una muchacha que es virgen está comprometida, o sea, no tiene compromiso pero no tiene boda, no ha llegado a la boda, comprometida con un hombre y otro hombre viene sobre ella en el pueblo y tiene relaciones con ella a la fuerza, traerán a ambos a las puertas de la ciudad y el hombre, ambos a la puerta de la ciudad y los apedreará a muerte a ambos por hacer ese acto aún estando comprometida. La muchacha, porque ella no gritó por ayuda allí en la ciudad, y el hombre porque la humilló, la esposa de su prójimo, porque el hombre humilló a la esposa de su prójimo. De esta forma podrán fin a la perversidad entre ustedes. Pero si el hombre viene sobre la muchacha comprometida fuera en el campo, o sea, un lugar donde ella no pudo defenderse ni gritar ni nada, y el hombre la agarra a la fuerza y tiene relaciones con ella, solo el hombre que tuvo relaciones con ella morirá, pero ella no, solo el hombre. No harás nada, no le harás nada a la muchacha porque ella no ha hecho nada que merezca la muerte. La situación es como el caso del hombre que ataca a su prójimo y lo mata, porque él la encontró en el campo y la muchacha comprometida gritó, pero no pudo salvarse. Y luego viene, si un hombre viene sobre una mujer que es virgen, pero que no está comprometida, y él la agarra y tiene relaciones con ella, y ellos son sorprendidos en el acto, entonces el hombre que ha tenido relaciones con ella tiene que dar al padre, la muchacha, 1/4 de libra de shekel de plata, y ella será su esposa, porque él la humilló. Aquí vuelve y tocamos el tema de que la deshonra, ¿no? Él no puede divorciarse de ella él no puede divorciarse de ella por todo el tiempo de su vida. Un hombre no tomará por esposa, no tomará la esposa de su padre. Un hombre no tomará la esposa de su padre, ni descubrirá
el manto de su padre. Bueno, eso ya es la parte de cuando los papás, digamos que son viudos eh, y tienen otra esposa, los hijos no pueden tomar, no pueden llegarse a la esposa de su padre porque descubre la desnudez y eso pasó dentro de nuestros patriarcas. Me parece que fue Rubén el que hizo eso, si no estoy mal, que por eso fue que perdió la primogenitura. De sus mandatos nos permiten diferenciar que hay cosas que no sean tan explícitas, tan puntuales, pero nos dan a entender de cómo debemos de comportarnos, ¿sí? Y lo importante de todo esto, yo pienso que es rectificación y formación a nuestros hijos que no han llegado no han llegado hasta ese punto, formarlos para que puedan tener un buen hogar y para que no lleguen a ese punto, ¿sí? De los que lo cometieron o están en esa situación. Por ejemplo, un orar para que si nuestros padres lo hicieron, rectificar esa situación. Y si en algún momento algunos de nuestros seres está pasando por esa situación, decirle, mire, organícese, es lo mejor ante los ojos del Eterno. Y otro punto interesante es que cuando se forma hogar, siempre hay veces lo curioso es, no, pues casémonos, digamos que están haciendo las cosas bien, casémonos y nos vamos a vivir con nuestros padres. En grave error. No, que vivimos con los papás tuyos o con los papás míos. Pero resulta que el Creador da ese consejo desde Bereshit para su vida aparte. Deslíguense, deslíguense. Porque muchas veces cuando los padres, cuando estos hijos forman hogar y van a vivir con los padres, ¿qué sucede ahí? Eso se vuelve una problemática, eso es un conflicto serio. eso se vuelve un conflicto, porque es que se dañan. Entonces hay que decirles con el dolor en el alma, aparte. ¿Por qué? Porque en ese momento son dos cabezas en un solo hogar. Sí, y es así, cada pájaro con su nido, es lo mejor. Obvio, como personas, hay veces pasamos por situaciones difíciles que nos llevan, como se dice, como acudir a los padres, ¿cierto? Pero ahí donde viene la sabiduría del Eterno y que diga uno, bueno, ¿cómo vamos a organizar esto? Porque una cosa es que vivan con uno y otra cosa es que uno los apoye por su situación económica. Sí, como nuestros padres, algunos nos apoyaron en nuestro desarrollo al conformar un hogar. Y los que cometimos el error de vivir con nuestros padres tuvimos que pagar el precio por eso, porque el hogar se ve afectado. Lo mejor es decirle, alquile, veamos cómo le ayudamos, pero no podemos vivir juntos, porque va a haber un conflicto, ¿cierto? Hay que soltarlos, hay que dejarlos ir, ¿ya? Y la misma naturaleza nos lo enseña, mire, la naturaleza nos enseña, la naturaleza nacen sus hijos y los tiran del nido, váyanse. Chao, chao, chao. Dale. Sí. Bueno, entonces yo creo que ahí podríamos concluir esa parte como para no alargarla tanto, porque si ya tomo el otro punto, yo sé que nos alargaríamos un poquito más, pero ya van a ser las 5, sí. Entonces, podemos decir que la conclusión de esta charla es, el propósito y la estructura del Eterno siempre fue el hogar, siempre fue poner esa ayuda idónea, ¿sí? Esa compañera que le ayudaba a Adán, idónea,
¿ya? No es el yugo desigual. No es que si yo voy a conseguirme una mujer por fuera, un esposo por fuera, lo convierto. Así no funcionan las cosas. Que se convierta primero y luego llegue, pero usted no piense convertir a nadie, porque es más fácil usted hacerlo caer, que lo hagan caer, a que usted le ayude a esa persona. ¿Sí? Y también ver que en esa estructura hogareña, Adán y Eva y todo lo demás, lo compatible, somos del pueblo, ya tenemos que compartir lo mismo para que podamos formarnos y construir en lo mismo, ya con las diferentes funciones que cada uno tiene. Cada uno aporta a la pareja, cada uno aporta al esposo o a la esposa en su función. Todos tenemos diferentes roles y si nos damos cuenta, había unos roles específicos y cuando un rol no está funcionando, las cosas no funcionan. Los que en este momento tienen el privilegio de tener un hogar con cada uno con su rol, aprovechenlo. ¿Sí? ¿En qué sentido? De que ahora lamentablemente por las situaciones que vivimos, sale el esposo a trabajar, sale la esposa a trabajar y los hijos quedan a la deriva de el jardín, pongámosle, o los abuelos. Que si es un abuelo en Torah, qué bendición, porque lo está instruyendo. Pero si es un abuelo fuera de Torah, pobrecito, ahí va. No con eso queremos decir que nuestros padres que están fuera de Torah sean lo peorcito. No, sino que la instrucción es muy distinta. ¿Sí? Que sea genial que fueran abuelos en Torah para que los formen. Y si nos damos cuenta, Adán tenía una función y Java tenía su función. Y no puedo decir, y no es mi caso, o muchas veces, como digo, muchas veces suceden situaciones en las cuales las cosas se nos complican, ¿cierto? Y ambos tenemos que salir a trabajar. Pasa mucho eso. Esa es la realidad. Pasa mucho eso. Pasa mucho que las condiciones se nos complican tanto. Por digo, el que en este momento puede cumplir ese rol es un privilegiado de que él salga a trabajar o salga a hacer sus labores y la esposa administre su hogar. Con esto no quiero decir que ella no tenga una función laboral. No, porque si nos damos cuenta, ¿qué dice el proverbio de la mujer virtuosa? La mujer virtuosa es alguien que es una mujer empresaria, es una mujer trabajadora. Pero si nos damos cuenta, la mujer virtuosa empieza su función, ¿dónde? En la casa, en el hogar. Y cuando su hogar está organizado y funcionando, sale a hacer sus comercios, sale a negociar. Dice que ella se prepara siempre está anticipada, se prepara por el porvenir, se prepara si viene invierno, si son tiempos fríos, dice que hace colchas. Es una mujer que está pensando siempre vive en pos, ¿sí? O sea, preparada. Y si esa mujer es así, significa que el hombre le proporciona todo eso, ¿cierto? Y por eso digo que es privilegiado un hogar que puede cumplir con ese rol continuamente. ¿Verdad? Y muchas veces, incluyo, uno quiere lograr eso, pero las condiciones laborales difíciles a causa de nuestro, digamos, mala administración de la vida nos lleva a que aún la esposa tenga que salir a hacer labores fuera del hogar. Y algo que hemos podido notar, principalmente en mi hogar, es que cuando las cosas están funcionando bien, cada quien haciendo su rol, todo está bien, todo está tranquilo, todo funciona, las cosas van fluyendo como se debe, pero cuando lamentablemente, como se dice, fallamos o descachamos, esa famosa palabra, descachar, pues que hay cosas que no funcionan como son y económicamente todo cae y vemos que eso está afectando el hogar. Entonces, ¿qué pasa? Las cosas, la estructura
desde el principio, se desorganiza. Y cuando se desorganiza vemos que afecta. Claro, para allí y para acá, se desajusta y empiezan los conflictos, y empiezan las desigualdades, y empieza el señalamiento, y empiezan los Y si nos damos cuenta, Adán tenía la responsabilidad. O sea que muchas veces esa responsabilidad cae sobre quién, sobre nosotros. Ya depende de nosotros hacer las cosas bien para que la estructura en el hogar funcione. ¿Sí? Y ya de eso vamos a profundizar o a tratar, yo creería que en el próximo tema. Pero en resumen, el hogar, la familia y organizar todito.